Buen día, espectadores. Como parte del curso de climatología y meteorología acerca de responsabilidad social, hoy presentaremos el clima en las provincias del Cusco. El departamento del Cusco presenta 16 tipos de clima y las estaciones meteorológicas de La Granja de Caira, Acomayo, Pomacanchi, Pisac, Paruro, Caicay, Colquepata y Cacta. Informar acerca de los climas en las provincias del Cusco tiene una gran importancia para las predicciones climáticas, la gestión de agricultura, del agua, del riesgo, entre otros. Se pueden conocer una serie de factores como la latitud, los vientos dominantes, la altura sobre el nivel del mar, la orientación de la ladera, la cercanía del mar, las corrientes marinas frías o cálidas, la vegetación, etc. Estos factores se relacionan entre sí y determinan la temperatura, la humedad, la cantidad y frecuencia de precipitaciones, las cuales en conjunto definen el tipo de clima. La información climática está sustentada en información meteorológica de 30 años, desde 1981 hasta el 2010, y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Warren Thornway. Los cuales, gracias a también a una clasificación de colores, han sido organizados en una tabla sobre clasificaciones de climas y podemos observar un ejemplo con un color verde y una simbología A, R minúscula A, comilla, que significa muy lluvioso con humedad abundante con todas las estaciones del año cálido. La metodología empleada fue la recopilación de información de los tipos de climas que posee cada provincia del Cusco, así como los distritos que comprenden la zona de cada clima, para luego ser descritos y clasificados de acuerdo a las características del clima presente en cada provincia. El clima de la provincia de Acomayo. La provincia de Acomayo presenta una humedad anual de 53.4%, una precipitación anual de 800 a 1000 milímetros por metro cuadrado y una temperatura anual de 11 centígrados a 16 centígrados. El índice de precipitación efectiva que se presenta es un clima lluvioso, donde los valores más altos de precipitaciones van de diciembre a marzo con un promedio de 189.60 milímetros y los valores más bajos de abril a octubre con un promedio de 30 milímetros. El índice de concentración estacional de humedad relativa se presenta mayor humedad relativa en las épocas de lluvia, que es de diciembre a marzo. El índice de la temperatura, las épocas de temperatura más bajas se dan entre los meses de mayo a julio con un promedio de 9.8 centígrados a 0.9 centígrados. Y en cambio las temperaturas más altas se dan de octubre a diciembre con un promedio de 23.7 centígrados a 20.5 centígrados. El clima de Paruro presenta una humedad anual de 54.6%, una precipitación anual de 597 milímetros por metro cuadrado y una temperatura de 13.6 centígrados a 14.9 centígrados. El índice de precipitación, el cual posee, son entre los meses de diciembre a abril y una época de estiaje que ocurre entre mayo y septiembre. El índice de concentración estacional de humedad
presenta una zona de 54.6 anual, como ya se mencionó, alcanzando el 70% en verano y el 24% en invierno. Y el índice de la temperatura presenta una temperatura media mensual de 14.9 centígrados, asimismo alcanzando en verano 21.8 centígrados y en invierno 17 centígrados, con mínimos de 3.5 centígrados. Climas de la provincia de Calca tiene una humedad de 70.7%, una precipitación de 9.478.7 milímetros por metro cuadrado, una temperatura máxima de 7.75 grados centígrados, una temperatura mínima de 2.74 grados centígrados. En el índice de precipitación efectiva es un bosque lluvioso y un pastizal semiseco. En el índice de concentración estacional de humedad es mesotermal templado y microtermal frío. En el índice de la eficiencia térmica es un invierno y un otoño seco. Climas de la provincia de Canas tiene una humedad de 70.8%, una precipitación de 1.346 milímetros por metro cuadrado, una temperatura máxima de 9.6 grados centígrados, una temperatura mínima de 1.5 grados centígrados. En el índice de precipitación efectiva es una selva muy lluviosa, un bosque muy lluvioso y un pastizal semiseco. En el índice de concentración estacional de humedad es taiga semifrígido y microtermal frío. En el índice de eficiencia térmica, este tiene humedad abundante en todas las estaciones del año, con invierno seco y hielo perenne glaciar. El clima de la provincia de Anta se encuentra a 3.424 metros sobre el nivel del mar. Presenta una humedad anual de 84.6%, una precipitación anual de 718.5 milímetros y una temperatura de 1 a 19 grados. Presenta un índice de precipitación efectiva semiseco y lluvioso. Como se ve en el gráfico, existe una mayor precipitación en enero a comparación que en el mes de agosto. Índice de concentración estacional de humedad es templado y frío. En cuanto a la humedad, se puede decir que existe una mayor humedad en el mes de enero a comparación que en el mes de septiembre. El índice de deficiencia térmica es con invierno seco y con otoño seco. En cuanto a la temperatura, existe una máxima temperatura en el mes de octubre y una mínima temperatura en el mes de julio. El clima de la convención. Esta tiene una humedad relativa de 76.7%, una precipitación de 1.717.87 milímetros por metro cuadrado y una temperatura promedio de 22 grados centígrados. En cuanto a sus tipos de clima, se caracteriza por ser lluviosa, muy lluviosa, semiseca y con hielo perenne. También con humedad abundante en todas las estaciones del año. Y en cuanto al invierno y el otoño, estos son secos. Y finalmente el índice de eficiencia térmica lo considera como un lugar templado y también frío. Los climas Urbamba.
Esta está caracterizada por tener una humedad de 65%. El clima en la provincia de Cusco se encuentra a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Presenta una humedad anual de 40 a 60%, una precipitación anual de 600 a 1.000 milímetros y una temperatura anual de 4,2 a 19,6 grados. En cuanto al índice de precipitación efectiva, es bosque y semiseco. Como se ve en el gráfico, se puede decir que en el mes de enero existe una mayor precipitación a comparación que en el mes de septiembre. En cuanto al índice de concentración estacional de humedad, es templado y frío. Como se puede ver en el gráfico, existe una mayor humedad en el mes de abril a comparación que en el mes de julio. En cuanto al índice de eficiencia térmica, es en cuanto a la temperatura, existe una mayor temperatura máxima en el mes de octubre milímetros y una temperatura de menos 4 a 19 grados. En cuanto al índice de precipitación efectiva, pues es lluvioso y semiseco. Como se puede ver en el gráfico, existe una mayor precipitación en el mes de enero a comparación que en el mes de julio. En cuanto al índice de concentración estacional de humedad, es frío y semifrígido. Como se puede ver en el gráfico, existe una mayor humedad en el mes de octubre a comparación que en el mes de enero. En cuanto al índice de eficiencia térmica, es con otoño seco y con invierno seco. Y en cuanto a la temperatura, como se puede ver, existe una temperatura máxima en el mes de enero y una temperatura mínima en el mes de junio. Climas de la provincia de Quispicanchis tiene una humedad de 70.7%, una precipitación de 708 milímetros por metro cuadrado, una temperatura máxima de 14.3 grados centígrados y una temperatura mínima de 4.73 grados centígrados. En el índice de precipitación efectiva es selva muy lluviosa, un bosque muy lluvioso y pastizal semiseco. En el índice de concentración estacional de humedad es mesotermal templado, microtermal frío y taiga semifrígido. En el índice de la eficiencia térmica tiene humedad abundante en todas las estaciones del año, con invierno seco, con otoño seco y hielo perenne glaciar.
La provincia de Canchis, ubicada en la parte superior de la cuenca del río Vilcanota, tiene una humedad de 56% y una precipitación de 95 milímetros por metro cuadrado, teniendo dos estaciones claramente diferenciadas: la época de lluvias entre diciembre y abril, la época seca entre mayo y noviembre. Tiene una temperatura de menos 3.97 a 21.1 grados. En su índice de concentración estacional de humedad, tiene una humedad abundante en todas las estaciones del año. Tiene un invierno seco y un otoño seco. La provincia de Chumbivilcas, localizada en la parte suroeste de Cusco, tiene una humedad mínima de 42%, que se da en el mes de junio, y una humedad máxima de 71.3%, que se da en marzo, una precipitación anual promedio de 312.3 a 1.499 milímetros por metro cuadrado, y una temperatura que va de 3.4 a 23.4 grados centígrados. En el índice de concentración estacional de humedad, al igual que en Canchis, tiene una humedad abundante en todas las estaciones del año y también un invierno seco y un otoño seco. La provincia de Paucartambo, ubicada en la franja oriental y ultraoriental del sureste de la cordillera de los Andes, tiene una humedad de 92.32%, una precipitación de 963.5 milímetros por metro cuadrado en todo el año promedio, y tiene una temperatura que va desde los 6.8 a los 20.6 grados centígrados. Este tiene un índice de concentración estacional de humedad en el que se muestra humedad abundante en todas las estaciones del año y un invierno seco, así como un otoño seco. Esta provincia tiene 8 diferentes tipos de clima, según la clasificación de Thornway.